buenos días para todos, 10:30 de la mañana, soy Maximiliano Lecchi, estamos en un nuevo programa del Arranque, hoy martes 6 de julio del 2020. Tengo que decirle a Augusto Niesgay que en el día de ayer me dijo que iba a llover recién el miércoles y que iba a estar nublado el miércoles y que hoy tenía que esperar una temperatura agradable. Bueno, la verdad que nos levantamos con un día muy feo en la ciudad de Buenos Aires, mucha neblina, una mañana bastante gris, te diría cuasi londinense, y la verdad que no ha pegado mucho el clima en decir que hoy me parece que la temperatura llega a los 19 grados, lo veo complicado. Seguramente se adelante el tema de la lluvia que Augusto nos decía que se podía llegar a dar el día miércoles. Después vamos a estar actualizando con él y junto a él el clima del día de hoy. Pero ¿de qué me gustaría charlar y reflexionar con ustedes en una pequeña introducción o en una breve editorial como hacemos todas las mañanas? Bueno, el conflicto que se está dando entre el gobierno y algunos argentinos que están en el exterior y que no pueden retornar al país, porque obviamente hay restricción de vuelos donde se permitía antiguamente el ingreso a 2.000 argentinos y hoy eso ha bajado a 600. La justificación del gobierno, todos lo sabemos, tiene que ver con evitar el ingreso de la variante Delta a la República Argentina, que podría llegar a traer aparejado mayores contagios y complicaciones en la salud de la población. Entendiendo que la Argentina tiene poca vacunación con 2 dosis, que sería lo que daría mayor protección frente a esta variante del virus, ¿no? Del COVID-19 que venimos charlando durante tanto tiempo. Yo quiero hacer un poco de historia respecto a cómo llegamos a esta situación y por qué tenemos que entender que mucha gente se enoja con el gobierno respecto a por qué llegamos hasta acá. Desde un primer momento, y estamos hablando en mediados de marzo del año 2020, el gobierno decidió cerrar las fronteras del país, decidió que el único aeropuerto que estuviese autorizado para el ingreso y para el egreso de los argentinos era Ezeiza, para que en Ezeiza pudiera haber controles y se pudiera de alguna manera controlar el ingreso de la variante, el ingreso de las cepas y el ingreso del virus en un primer momento. ¿Qué pasó en ese momento? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero pasó que se detectó que la empresa que estaba encargada de hacer los PCRs en la Argentina había sido deficiente, había fallado, inclusive se habló de que los dueños eran unos monotributistas y que no tenían la capacidad de hacer el estudio que debía determinar el PCR. Después se habló de las cuarentenas, de quiénes iban a hoteles, de quiénes iban o no, si el gobierno nacional debía dar esta facultad a las provincias, si las provincias estaban haciendo bien el control o no, llamando por teléfono, llevando a los que llegaban al exterior en hoteles. En el último tiempo, pasado todo eso, empezó el gobierno ya a fin de año pasado, fin del 2020, a dejar más libres el tema de vuelos para que la gente pudiera salir al exterior y se le permitió a los argentinos poder volar al exterior hasta hace algunos días que se decide restringir a consecuencia de la variante Delta de 2.000 a 600 pasajeros el ingreso por Ezeiza de los argentinos que habían ido al exterior. Esto lo digo en el marco de que las personas que salen, y ustedes lo tienen que saber y lo tenemos que tener en claro, firman una declaración jurada en la que autorizan que en el caso de que el gobierno decida cerrar las fronteras o el ingreso de argentinos, ellos no son considerados varados y deben retornar al país a su cargo o a su costa. Esto es lo que dice lo que se firma. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno lo firma, dice, sí, lo firmo, no va a pasar nada, y me olvido. Pero todos los que salieron del país firmaron esto entendiendo que se iban de la Argentina en una situación de pandemia. Acá me gustaría dividir, estoy escuchando un retorno. Me estoy como dando la vuelta, me estoy escuchando un retorno. Entendiendo que los argentinos que salen al exterior firman esta declaración jurada, decía yo, también hay que comprender que muchos no salen por turismo. Algunos salen por turismo, pero otros salen por necesidades familiares, de reunificación,
otros salen porque tienen hijos o padres en el exterior y tienen que ir a visitar, otros salen por tratamientos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas variantes por los que un argentino sale al exterior. Sí entiendo que aquellos que se fueron de turismo se van en el marco de una pandemia y saben que la Argentina esta medida la podría haber tomado. Tampoco es verdad lo que se dice tan livianamente que otros países no toman la misma decisión. Hay países que toman la misma decisión, por supuesto que los hay. Hasta no hace mucho tiempo Chile tomó la misma determinación respecto a sus conciudadanos para evitar el ingreso de la variante Delta y la propagación de ese virus. El problema, creo yo, es que en la Argentina no es la primera medida que se toma de un día para otro y con un carácter importante de imprevisibilidad. Y por otro lado también pasa la gran indignación que ven muchos argentinos que están en el exterior retenidos sin poder volver a su país y ven como un exfuncionario como Ginés González García se fue a Madrid, algunos dicen a dar algunas conferencias, otros dicen también a pasar unas buenas vacaciones y volvió en la misma fecha que tenía previsto sin siquiera tener un solo día de retraso en su vuelo. Entonces, algunos ven cómo las situaciones pasan de ser imprevisibles a ser injustas, a ser, te diría, verdaderamente deshonestas para el ciudadano común que ve que un exfuncionario parece tener, no digo que lo haya tenido en este caso, pero parece tener mayores privilegios que otros. Inclusive, el propio Ginés González García, llegado al centro de Ezeiza, no fue a testearse como todo el mundo al lugar que lo hacen todos los argentinos. Dicen que la PCR, por una cuestión, que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PCA se lo lleva y le hace supuestamente el antígeno o el PCR en otro lado para no dejarlo con los mismos ciudadanos argentinos que habían llegado en ese vuelo, que muchos estaban indignados al ver la situación de llegada de García, o de Ginés González García. Esta es la situación hoy. La realidad es que hay muchos argentinos que no saben cuándo van a volver, que están en el exterior pagando de su propio pecunio dinero que obviamente nadie les va a devolver. Entendemos que muchos se fueron en una situación de pandemia, entendemos que el gobierno les hizo firmar una declaración jurada en la que ellos se tenían que hacer cargo, todo eso lo entendemos. Yo creo que el problema y el enojo no pasa por ahí de los que están afuera y de muchos que ven esta situación, pasa y ni siquiera por no entender la situación sanitaria. Pasa por el nivel de imprevisibilidad muchas veces que tenemos en la Argentina, la poca información que tenemos al momento de tomar una decisión. Porque inclusive aquel que se va de viaje, y yo se lo decía ayer a Augusto y también se lo traslado a ustedes, se va de viaje porque tiene un pasaje que tiene 2 años de cambio. Es decir, si vos sacaste un pasaje en marzo del 2020, tenés que tomarlo antes de marzo del 2022, porque si no lo tomás antes de marzo del 2022, perdiste el pasaje. Y lo que máximo puede llegar a hacer la compañía es devolverte un pasaje que en su momento compraste en marzo del 2020 a 30.000 pesos y que hoy no vale menos de 100.000. Entonces, uno entiende que el dinero no tiene nada que ver con la vida, que la vida es lo más importante y cuidarle la salud de los argentinos es lo más importante. Pero vos pensás en esa persona también que a lo mejor se compró un pasaje queriendo hacer el viaje que tenía soñado y que tiene que tomarse el vuelo en agosto, septiembre, octubre, noviembre, o ahora le tocó como en esta fecha en julio, y se encuentra con esta situación. ¿Qué decisión toma? ¿Es fácil tomar una decisión? Por supuesto que no es fácil. Y creo que es lo que nos pasa, y lo digo desde el primer día de esta pandemia, Augusto me habrá escuchado un montón de veces y ustedes también, que no nos ponemos en el lugar del otro, que todos creemos que son argentinos nefastos que se fueron al exterior complicándole la vida a los que están acá adentro. Y no es así, cada uno con su dinero hace lo que quiere y toma las decisiones que quiere. Por supuesto que el Estado tiene que también resguardar a los argentinos que están acá, pero lo que yo diría es que sea con un poco más de información, con un poco más de previsión, y que los medios tenemos que ayudar a esa previsión y a trasladársela a ustedes para que tomen la mejor decisión en el marco de lo que estamos viviendo en todos los órdenes, sanitarios, económicos, institucionales, sociales, etcétera. Esto es El Arranque. No somos los dueños de la verdad, pero trabajamos todos los días para conseguirla. El Arranque. Con Maxi Lecky.